Y fue el poder darme cuenta cómo detrás del dolor de la mente, a través del silencio, está la luz absoluta. El momento más duro y más especial fueron seguidos, ¿no? El estar en darme cuenta cómo a través de esa quietud y el silencio surge la luz de la consciencia, ¿no? Que cuando te vienen procesos de dolor, cuando te vienen procesos duros, cuando te vienen procesos que son irascibles, cuando te viene la ira, cuando te viene una carta de Hacienda, cuando te deja tu pareja, cuando tienes un accidente de coche, un dana, lo que sea, tu calma mental y tu paz mental solo la puedes tener tú. Meditar, estarse quieto, vas a tener molestias, todos pasamos por ahí, no pasa nada, ¿no? Es el proceso de curar, es como tomarte ese jarabe desagradable, que a veces es desagradable, ¿no? Pero como te está curando, ¿no? Aprendiendo todos los obstáculos de la meditación que Buda decía que ibas a tener, vas a ver que son los obstáculos que vas a tener en tu día a día, ¿no? Y cómo superarlos con esas cualidades de mente meditadora. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a Diario de Estoicos. Y hoy estamos con una persona muy especial, mi mujer Marta Chuliá. ¿Cómo estás, Marta? Hola, cariño. Muy bien. Con muchas ganas de compartir este trocito de espacio y compartir las aventuras internas que hemos vivido juntos en el retiro. Juntos, pero no revueltos. Sí, menudo viaje nos hemos dado, ¿eh? ¡Qué viaje! Muy chulo, muy chulo. Bueno, voy a contar un poquito de qué va a ir este podcast. Y es que acabo de terminar lo que yo llamo mi cinturón azul de meditación y he pasado al cinturón negro. Y ha sido muy curioso porque llevo un par de años ya meditando así más asiduamente, un par de años con ese hábito y tomándolo muy en serio, ¿no? Con una gran maestra como eres tú. Y bueno, ha llegado un momento en el que quise subir el nivel y hacer el curso de MBSR que tú impartes. Y después de 2 meses con práctica, con aprendizaje sobre el curso de John Kabat-Zinn y de todo lo que hablamos detrás, pues Marta me ofreció hacer ya como el cinturón negro, que era ya irnos a un retiro de meditación de 5 días, donde hemos meditado entre 7 a 8 horas diarias, y era un retiro de meditación y silencio. Y hoy aquí vamos a contar de qué va todo. ¿Es así, Marta? Así es. Cuéntanos un poquito. Bueno, ¿qué te parece si compartimos un poquito cómo llegamos al retiro? ¿Vale? Bueno, pues Alberto nos acaba de contar, ¿no? que ha estado haciendo el curso y bueno, yo también hice como una profundización en capacitación de los cursos de Mindfulness, MBSR. Y bueno, la propuesta era pues tener este retiro en invierno, ¿no? Este otoño. Y como pasó todo esto, ¿no? De la dana y el mes de noviembre fue como muy complicado a nivel interior, decidimos no ir en un momento dado, ¿verdad? Sí, era como, y ahora no, además por todo un poco, ¿no? Después de todo este nerviosismo, todo este jaleo, muy bien. ¿Y cuenta más? Y me acuerdo que el fin de semana de antes, nada, hace 2 semanas, dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Y Alberto me dijo, vámonos, salgamos de la zona de confort y crezcamos un poquito. Y la verdad es que gracias a él que fuimos, ¿no? Porque estaba pensando si hacerlo online, si no, si ir sola, si no. Y al final, pues gracias a Alberto, fue como ese último empujón de poder compartir esto juntos. Y la verdad es que ha sido uno de los mayores regalos que he tenido en mi vida a nivel interior, ¿no? Hasta el día de hoy. Ha sido maravilloso. Pues muy chulo. Además tuvimos esa intención de lo de siempre que estás en tu zona de confort y la mente te está trabajando y ahora no es el momento y esto no está bien. Y nosotros teníamos también todas esas inquietudes y al final yo os diría a todos los que me estáis escuchando que salgáis de la zona de confort, que experimentéis, que para eso está la vida y que hagáis cosas y que volváis fortalecidos. Y así hicimos.
Nos fuimos 5 días, ¿vale? Nos cogimos todos los trastos, llegamos allí. Yo, imaginaros, ¿no? La película de mi vida, ¿no? Con mi mujer, que ya os contaré porque es mi mujer. Con mi mujer a un centro de retiros en un monasterio en Barcelona, súper idílico, súper chulo, retiro de silencio. Y llegamos una vez allí, ¿vale, Marta? Y acabamos de llegar allí. Y una vez llegamos, ¿qué nos encontramos allí cuando llegamos? Bueno, pues nos encontramos en un monasterio, como has dicho, en una zona boscosa, preciosa, con un jardín lleno de cipreses y abetos para poder hacer paseos contemplativos, rodeados de un entorno, vamos, maravilloso. Y el monasterio pues es un sitio donde había una sala donde poder meditar muy grande, así con ventanas, en parquet. Y algo que me gusta especialmente de estos retiros que ofrece Andrés Martín es que tenemos pues nuestras habitaciones individuales, ¿no? A diferencia de un retiro vipassana, que era la experiencia que yo había tenido años antes. Entonces tener una habitación para ti solo, con tu ducha, tu intimidad, ¿no? Y tu refugio interior, para mí eso era lujo máximo en un retiro de silencio, ¿no? Frente a los vipassanas que había hecho anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí llegas y lo primero pues es, antes de entrar en el noble silencio, como se dice, hacemos una pequeñita ronda de presentación, quiénes éramos, qué nos había traído ahí, ¿no? Cuáles eran, no sé si nuestras intenciones, pero bueno, una pequeñita ronda de presentación, compartimos una cena y ahí ya esa misma noche, después de cenar, pues hacemos el compromiso de entrar en este estado de noble silencio, que lo que significa es, pues voy a estar en silencio, no me voy a comunicar con los demás, ni visualmente, ni con gestos, ¿no? Entonces, para mí esto del noble silencio es un regalo maravilloso porque estás compartiendo un espacio con personas que apoyan tu energía de la práctica, la presencia, aportan un montón, como ahora luego iremos compartiendo. Pero tú estás en tu propio camino, ¿no? Yo tenía al lado a Alberto en las meditaciones y momento a momento, pero no hacía falta, ¿no? Comunicarme con él o tener un contacto visual o de gesto, y eso te hace que aun compartiendo un espacio con gente tengas ese respeto y ese espacio de estar a lo tuyo, ¿no? De estar en tu propio espacio y camino interior. ¿Tú cómo viviste este primer inicio de silencio? ¿A qué te da, no? ¿Qué sientes tú con esto? Muy como tú dices. Bueno, y estábamos Marta y yo, pero no... Cada uno en su habitación, cada uno en su historia, y a partir de que termina el noble silencio, que fue el primer día, que si no me equivoco un viernes tarde. El viernes por la tarde llegamos. Empieza el noble silencio y a partir de ahí Marta y yo ya no tenemos gesto visual ni nada, ya su habitación, cada uno su experiencia, por así decirlo. Para mí fue muy chulo. Sí que para mí fue como empecé a darme cuenta que la mayoría de la gente que había ahí eran bastante pros, a lo que yo estoy acostumbrado. O sea, yo estoy acostumbrado a ti. Tú ya eres pro. Pero yo no sabía si... Cuando hablo pro es personas que están muy metidas en este mundo y que se dedican a ello o son profesores o se quieren dedicar a ello. Entonces, en mi día a día no hay nada así, eres tú. Entonces, me di cuenta que ahora eras tú muchas veces replicada, más o menos. Y bueno, me sentí con muchas fuerzas y con... O sea, no me sentí que desplazado ni mucho menos, pero era como, wow, ¿dónde me he metido, no? Pero como, hostia, estos saben luchar con la mente. Y muy bien, la primera noche muy bien y el día siguiente, bueno, pues ya empezó Andrés con toda su... Bueno, con toda la explicación de lo que íbamos a vivir y fue muy bonito. Al final, como cambiando de día, ¿no? Ese fue el primer día, cambiamos de día y al día siguiente, sí, voy a ir en este día. Una cosa curiosa que explicó y me pareció muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el tipo de meditación que íbamos a hacer, que íbamos a comer vegetariano. Entonces, yo no soy vegetariano, respeto a los vegetarianos, pero cuando encuentro sentido a las cosas, oye, pues tengo esa integridad de hacerlo, ¿no? Y decía, por ejemplo, en el camino del Buda, cuando iban a hacer este tipo de meditaciones o cuando se iban a centrar en esto, una de las, no sé si normas, pero era no matar ningún ser vivo, ¿no?
Y me parecía muy interesante, muy chulo. Y dije, pues mira, no me importa no estar sin comer 5 días animales. Y me gustó ese punto, me gustó. Y habían varios puntos más, ¿recuerdas? Sí, esos son como los preceptos que se hacen al establecer unos días que al final vas a llevar una vida monárquica dentro de tu vida laica, ¿no? Entonces tomas unos preceptos o unas normas de convivencia. Ahora mismo no las tengo todas en la mente, creo, pero sé que era, pues una, por ejemplo, es no robar, ¿no? Estar en un entorno donde puedas estar tranquilo con tus pertenencias y ese respeto. El otro era no matar, ¿no? Por eso pues el no comer animales o respetar la vida, ¿no? de otros seres. Otro era el noble silencio, estar en silencio. Y no sé, no, ahora mismo no... Había otro que era no tomar drogas. No, exacto, no tomar sustancias que alteren tu mente, ¿no? Tóxicos que alteren la mente, incluso podemos... Hombre, aquí sí que había cafeína, pero nosotros, por ejemplo, pues no tomamos nada de cafeína, ¿no? durante el retiro. ¿Y cuál más era? Sí, más o menos estas. Silencio, tal. Y luego también nosotros, por ejemplo, había café, pero decidimos, oye, pues, ¿por qué no tomarlo, no? No pasa nada. Vas a un sitio así, oye, te acoplas, haces lo que tienes que hacer y ya está. Pues eso, no tomar café, todas estas cosas. Y aparte del silencio, el teléfono, te dejaban tenerlo, pero Marta y yo decidimos dejar el teléfono en el coche, simplemente porque no toca, no era el sentido. Podían tenerlo en el caso de no tener una alarma o algo para controlar los tiempos, ¿no? Porque ahí no te despertaban. Por ejemplo, pues si tenías que estar a la sala a las 7 de la mañana, pues tenías que despertarte tú. O si tenías 1 hora y media de tiempo libre, pues tenías que estar a la hora de vuelta en la sala. Y bueno, como yo ya sabía esto, pues Alberto y yo íbamos con un reloj muy práctico y ahí ya pues podíamos tener este contacto con la hora sin necesidad de tener el teléfono, ¿no? Lo dejamos directamente en la guantera del coche. Y me pareció muy interesante también, o sea, cómo enfocarlo, ¿no? Que se enfoca un poco, y corrígeme si me equivoco, en la parte de intentar replicar la vida de un monje meditativo, por así decirlo, por unos días con mucha intensidad para que luego vuelvas a tu vida normal y que con todas esas enseñanzas sigas tu camino durante ese año. Exacto. Esto es la esencia de los retiros vipassanas, que viene incluso de los retiros vipassana como Goenka, ¿no? Lo que hicieron fue como replicar la vida monástica y replicar una forma de poder hacer un trabajo profundo con tu mente teniendo una vida laica, ¿no? Pues teniendo tu trabajo, tu familia, ¿no? Una vida... Entonces Andrés dijo algo que me hizo mucha gracia, que fue era como un trabajo de laboratorio, ¿no? Sí, que normalmente el trabajo que se hace de experimentación en de campo pues sería nuestra vida cotidiana, y aquí pues es como un trabajo de laboratorio donde vamos a resetear nuestra mente, a limpiarla, y volviendo a lo de antes, pues es un poco simular esa vida monástica, eso es, ¿no? De poder hacer un trabajo profundo de contemplación y meditación, pero luego pues cogiendo todas esas enseñanzas y llevándolas al campo, ¿no? A tu vida, a tu familia y a tu día a día. Sí, no hace falta irte a un templo a vivir, pero sí que está muy bien beber de la información y de la sabiduría. Y bueno, y retomando un poco con este tema también, antes lo he hablado con Carlos en el otro podcast, pero ahora que estoy contigo, que eres experta en esto, vamos combinando cositas. También me pareció muy interesante la parte, por ejemplo, yo en mi vida acogí en mis valores, acogí en mi fortaleza mental, en mi guía, el estoicismo para muchas cosas. Pero luego yo estoy abierto a todo. Entonces, ahora acojo una parte del budismo en la parte del entrenamiento de la mente. Entonces, me gusta la idea de que el trabajo que estamos haciendo nosotros venga del budismo, pero no es budismo en sí,
sino que es la parte del Buda en la que trabaja la parte de la meditación. Es como si sacaras la parte que tiene el budismo de meditación, solo esa parte, y te centraras en esa. No nos estamos refiriendo a ninguna religión ni dogma, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿no? Porque yo siempre digo, no me gusta decir que hago meditación budista porque, pues oye, la verdad es que me da igual lo que piensen, ¿no? Pero la verdad no simpatizo con ninguna religión. Y realmente Buda era un libertino y un revolucionario. Y él nunca hablaba de dogmas o religiones, sino más bien todo lo contrario, de tener cada uno una propia experiencia con su mente. Y Buda siempre transmitió la liberación del sufrimiento, ¿no? La liberación del malestar, la liberación al final del yugo de la mente, ¿no? Entonces, para mí fue pues, un revolucionario para su época, que supo sobre todo, ¿no? Porque tened en cuenta que estamos hablando de hace unos 2500, 2600 años, y supo explicar a personas que no tenían ni mucho menos el conocimiento que hoy en día tenemos, cómo funciona nuestra mente, cuáles son las bases del dolor y cómo superarlas, ¿no? Cómo llegar a esos estados de conciencia, de conciencia. Y es un camino de por vida, ¿no? Entonces, incluso él decía, ¿no? Pues no entréis dentro de ningún dogma ni tengáis fe. Simplemente experimentad algo que si es bueno para vosotros y si lo es para el mundo, pues experimentadlo, ¿no? Entonces, digamos que esta meditación viene puramente de lo que Buda transmitió, ¿no? A través de estos 2500 años se fue pasando pues, de voz a voz, se fue escribiendo, se fueron escribiendo sus sermones, pero todos sus sermones se basaron en pues, ese primer sermón que dio de cómo liberar a la mente del sufrimiento, que si quieres luego profundizamos un poquito en él. Me gusta mucho por esto, ¿no? Y lo acoplo a mi vida. Lo acoplo a mi vida como esa técnica. Tengo una técnica de meditación y una técnica de lucha mental. Vamos a poner, porque tú sabes que siempre lo tiro a la lucha. Pero una lucha mental que al final me lleva a esa calma mental o a esa ecuanimidad. Y con el estoicismo tengo otra parte. Y luego podríamos hablar también del sufismo. Hay muchas filosofías que no son la religión. Y eso es lo que a mí me gusta profundizar. Esto es lo que fuimos a hacer nosotros, ¿vale? Lo digo porque veo muchos lugares donde hacen pues, meditación en silencio, meditación de una cosa, meditación de la otra, y no es esto que estoy hablando, son otras cosas. No voy a ponerme a decir si es mejor o peor, simplemente quiero transmitir lo que a mí me gusta y lo que estoy profundizando en la técnica que estoy haciendo. Y bueno, pasa el primer día, ¿no? ¿Te parece? Llega el primer día y nosotros con estas técnicas y con todo esto, lo que vamos a ir es, nos levantamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana tenemos nuestra primera meditación. Y la primera meditación va subiendo poco a poco. Yo te voy a contar cómo yo lo viví y luego me contaste cómo tú lo viviste. Pues la primera meditación es entre media hora y 45 minutos, creo que el primer día era media hora. Y luego la trabajamos. Aquí diferentes personas se pueden sentar ya sea en silla, se pueden sentar en la silla esta que hay que te pones como de rodillas y luego o en posición birmana, posición del otro, lo que tú quieras. Éramos unas 24 personas rodeando un centro como una sala de yoga y tú entras, suenan las campanillas y tú ya tienes que ponerte en tu posición profunda y perfecta. Aquí lo importante es tener la espalda bien recta y sobre todo esa firme determinación de que vas a estar ahí en tu práctica. Y lo primero que aprendimos y muy interesante es el tema de la concentración, ¿no? de calmar la mente. Estábamos esa media hora y luego pasábamos a andar por la sala en meditación andando. Luego otra vez meditación. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo viviste tú todo esto? Sí, el primer día consiste en trabajar la concentración. Nos pasamos todo un día con técnicas de concentración, ¿no? Llevado al Vipassana, que es un poco de donde surge esto, pues Vipassana son 3 días, el 30% del tiempo conectados con la respiración para trabajar la concentración. Entonces ahí, digamos que durante ese todo primer día estuvimos
practicando una técnica concreta de respiración durante todo el día, ¿no? Todas las meditaciones sentadas eran para trabajar la concentración y todas las meditaciones caminando eran para trabajar la concentración, ¿no? Entonces ahí solo estábamos puramente en el trabajo de concentración, en la respiración, en esta zona entre las fosas nasales y el labio superior. Y ahí digamos que te concentras, y la técnica que utilizábamos en este caso, pues una que nos sugirió, que hay muchas, pues fue la de el contar ramilletes. Hicimos ahí toda una floristería al final del día contando ramilletes, y la verdad es que a mí ese primer día me encantó, porque fíjate que venía como con una situación que pensaba que me iba a costar un poco entrar, porque venía pues eso, ¿no?, de una situación estresante y mental muy complicada, y sin embargo creo que fui con tantas ganas de sumergirme y tanta claridad de estar presente a presente que entré de lleno, ¿no? Para mí el primer día fue, creo que el más disfrutón y el más satisfactorio. Esto ya para nada esto, cada retiro y cada persona y cada momento vital que vives es un mundo, pero yo la verdad es que entré ahí como deslizando, ¿no?, surfeando la ola de una forma muy agradable. Vamos, para mí el primer y el último día fueron los mejores a nivel interior, ¿no? ¿Y tú cómo viviste el primer día? Yo lo viví muy bien, pero claro, no estaba preparado para... Sí que estaba preparado, pero mentalmente no. Fui un poco... Aunque estaba contigo, yo no sabía bien cómo iban a suceder las cosas. Entonces, de repente, cuando me veo meditación, media hora, meditación, 15 minutos, media hora, y así, 5 veces al día, no sé si sumamos 7, 8 horas, wow, o sea, fue un chute fuerte. Y luego también quiero transmitir a todos que os imaginéis en un punto en el que todo el retiro está hecho para que tú no te evadas, para que tú no te despistes en nada. O sea, no tienes que hacerte la comida, no tienes que dar de comer al gato, no tienes que pensar. Y si piensas, no lo hagas, porque tienes que salirte de ahí. O sea, yo me dije ahí una palabra que resonaba todo el día, que era, esto ahora no toca. Y cada vez que pensaba algo, decía, esto ahora no toca, y lo apartaba. Y era un constante, ¿no? Porque no tienes ni que pensar, pues eso, en nada. Tú beber agua y meditar y cuando andes meditando. Y, claro, esto se suma durante 24 horas y es algo que no puedes replicar de ninguna otra forma. No. Y además es bonito tomar conciencia de que vas a eso, ¿no? De que vas 4 días a no solucionar nada, a no querer indagar en nada. Eso va a venir luego de forma espontánea, ¿no? Es como primero vacíate y obviamente los pensamientos van a surgir automáticos como la propia naturaleza de la mente, y tu trabajo está en observarlos y dejar ir, ¿no? No alimentar ninguno, porque obviamente pensamientos van a surgir, pero la cuestión es disiparlos con la siguiente exhalación, ¿no? Sí. Y ver qué efectos tienen. Yo recuerdo que cuando teníamos, porque tú puedes pensar, o sea, en mi cabeza, realmente, Marta, en mi cabeza era, yo voy a estar ahí en silencio, bueno, voy a comer y tal, y voy a meditar. No, o sea, yo lo viví como, o sea, sí y no, porque yo lo viví como, ostras, como una legión, ¿no? O sea, era como, sí, o sea, no te da tiempo a descansar ni a meditar, ni a divagar, ni a leer, ni a divertir, o sea, ni a leer ni a descansar. No, porque tú cuando estás sentado, yo por ejemplo recuerdo que estaba sentado en el comedor con un té y claro, yo estaba todo el rato pendiente de que no me vinieran pensamientos. Si estaba así con un té pensando, bueno, cuando llegue era, quítalo de encima, ostras, no puedo leer, quítalo de encima, no puedes nada. Entonces estaba con el té y era a ver cómo huele, a ver el pajarito ese que hay en el árbol, la hoja se ha caído. O sea, no era fácil, no fue fácil al principio. Pero luego se te va acoplando, te va gustando y vas conectando, ¿no? Claro, vamos bajando, ¿no? Inevitablemente, después de estar las primeras 24 horas concentrado y llevando a tu mente a la concentración de una forma consciente, pues obviamente hay un momento en el que los pensamientos empiezan a relajarse también. Luego hay muchas oleadas, ¿no? Que luego lo iremos viendo, pero claro, es súper necesario el poder de entrenamiento de la mente. De hecho, cualquier persona que conozca
la meditación, pues sabéis, si no os lo cuento yo ahora, que todas las meditaciones comienzan con la concentración en la respiración. Es la vía de acceso para la meditación y poder contemplar la realidad tal y como es, ¿no? A través del cuerpo, que eso ya sería como el segundo día, ¿verdad? Sí, yo sabes que me gustan mucho las similitudes y tengo la similitud como cuando me imagino que tengo un caballo, cuando cierro los ojos, para mí es como si entras en un caballo salvaje y vas montado en él y tienes que domarlo. El caballo no para, esos son los pensamientos, no paran. Y sentarte y pensar que va a parar, eso no va así. O sea, lo que va es que tengas unas técnicas, que tengas una guía de cómo saber hacerlo. Claro, con las técnicas adecuadas empiezas a apretar las riendas del caballo y poco a poco lo vas domando y ahí ya entramos en el segundo día, ¿no? Que cuando ya tienes un tiempo de entender y saber domarlo, después de muchas y muchas horas peleándote con el caballo, por eso digo la pelea, peleándote con el caballo, empiezas a intentar domarlo y luego viene la segunda parte, ¿no? Que es la parte en la que tienes que tener atención al cuerpo. Y entonces es la exploración del cuerpo, que yo también, pues bueno, contigo siempre me lo has enseñado, en el curso me lo enseñaste, y fíjate que esa fue la parte que más me costaba. Y era como, la voy a dejar atrás. Y luego cuando estuve allí dije, joder, qué bien haberlo aprendido, ¿no? Y empecé pues, con toda esa parte de exploración corporal, porque el cuerpo al final te da una guía de por dónde vas, ¿no? Tú como maestra, ¿qué nos puedes contar de esto? Has dicho algo muy importante y que me gustaría como subrayar, y es que es la importancia de la técnica. Necesita la mente para poder domar ese caballo, ¿no? Para poder domarlo desde la consciencia, como esta referencia que has dado. Es muy importante confiar en la técnica y ceñirte a ella. Y porque si no, la mente se va a encontrar con historias, ¿no? Va a decir, pues, ¿para qué tantas horas? ¿O para qué sirve esto? ¿No? Y si entras ahí, pues es eterno el tiempo. Sin embargo, si tú estás enfocado en la técnica, confías en ella y la llevas rigurosamente, va a funcionar. Solo tienes que soltar el control y dedicarte a ella, ¿no? Y así como pues el primer día fue la concentración, luego ya cada día introduces un poquito más, ¿no? Que es lo que Alberto decía antes. Entonces, el segundo día introducimos el recorrido del cuerpo, que es empiezas a recorrer tu cuerpo sentado igual y detectando y dándote cuenta de cómo interpreta tu mente las sensaciones del cuerpo conforme vas haciendo recorridos, si agradable, desagradable o neutra. Entonces, aquí es muy importante porque durante la meditación, cuando nos quedamos sentados, empiezan a surgir incomodidades. Y esto cualquier persona que haya estado 10 minutos intentando estar quieto, te das cuenta que tu cuerpo se quiere mover, que tu mente se inquieta, viene un pensamiento y quieres salir de ahí. Entonces, cuando empiezas a observar las sensaciones, a etiquetarlas, y lo más interesante, ver qué relación tienes tú mentalmente y emocionalmente con las sensaciones que surgen, entonces empiezas a relacionarte con tu cuerpo y con el control de tu mente desde otra manera, ¿no? Desde el cariño. Dicen que el recorrido del cuerpo es esa parte de corazón, de poder sentirnos, percibirnos sin apego ni sin aversión, ni sin querer estar siempre pegados a sensaciones agradables y placenteras y sin querer estar huyendo continuamente de lo que nos desagrada o de lo incómodo, ¿no? Y al final en ese punto central está ese punto neutro donde puedes observar las sensaciones, ¿no? Ir recorriéndolas. Y bueno, la verdad es que a mí este es un tema que me apasiona. Ahora me gustaría hacerte una pregunta y luego seguimos, ¿no? Pero el recorrido del cuerpo es como... Es tan profundo que podríamos dedicar solo un podcast a esto, ¿no? Todo lo que surge de estas sensaciones, que es lo que las personas tienen más resistencia, ¿no? Cuando una persona se sienta a meditar, la máxima resistencia es la molestia que siente al estar quieto. La molestia que siente en la espalda, que se me duerme una pierna, estoy incómodo, ¿no? Entonces, es ir con ayuda de la concentración y la respiración que ya veníamos practicando, ir gestionando tu respuesta interna a esas reacciones frente a la incomodidad, la comodidad o la neutralidad, ¿no? Observar cómo responde tu mente, ¿no?
Y, y aquí, por ejemplo, ¿tú por qué dices que te costó, ¿no? ¿Qué te costaba de esto en concreto? Ahora te escuchaba y me resonaba mucho porque te decía también esa batalla mental. A eso me refiero. La batalla mental me refiero a la parte en la que quieres moverte, quieres salir de ahí. Y tú estás batallando contigo mismo en no, no, aquí, quieto, tal, y concéntrate y ahora sigue y se te va la mente y tú quieres volver otra vez al presente y se te va. Entonces, para mí es como una lucha conmigo mismo todo el rato, ¿no? El querer levantarme, el decir ya basta. Y de verdad que parece fácil para quien lo escuche y que piense cuando ha intentado meditar en su casa 10 minutos y a meditar 8 horas al día por 5 días. Poca broma. Y es esa lucha, ¿no? Y la incomodidad a mí me vino el primer día o el segundo entero, el primer día completo por la noche me dio un dolor de espalda espectacular. O sea, yo creía que no iba a aguantar. Al día siguiente cuando me levanté, o sea, dormí fatal de dolor, con movimientos en plan... O sea, no cualquier persona se hubiera levantado, te lo digo de verdad. Y cuando me levanté dije, bueno, Alberto, te sientas en la silla, lo intentas y te tienen que sacar en silla de ruedas. Es lo que hay. Y curiosamente, ¿no? Justo ese día tuvimos una charla sobre el dolor, sobre cómo afrontar ese dolor y cómo mirarlo con un cariño especial, cómo mirarlo de otra forma. De hecho, una de las enseñanzas que me llevé en la práctica, que ya fue el tercer día y que hubo una exploración, y por no hacerlo muy largo, pero una de las enseñanzas que hubo de exploración fue mirar a ese dolor desde otro punto de vista, ¿no? Mirar el dolor. Entendí que el rencor que yo había acogido en mi vida hacia personas, hacia mi propia vida, me, me hacía, me hacía resurgir ese dolor, ¿no? Como tú decías, que el cuerpo somatiza y el cuerpo al final saca ese dolor hacia afuera. Y, y ahora nos explicarás tú, después de esto que te voy a contar, cómo el dolor se queda en la impronta del cuerpo, ¿no? Ante cosas. Y yo voy a contar la experiencia que tuve. La experiencia que tuve fue en una de las meditaciones más profundas, cuando me tocó observar ese dolor, muy profundo, ¿no? Muy profundo. De repente empecé a ver en ese dolor, en vez de intentar esquivarlo, sino profundizando, empecé a ver mi infancia, desde pequeño, mi infancia, mi madre, mi padre. Y empecé a ver a mi madre sonriendo, empecé a ver a mi padre sonriendo. Mi padre cómo me construía un tirachinas. Se me había olvidado eso. Se me habían olvidado todas las partes bonitas de mi vida, sino simplemente me había quedado con las partes malas y de dolor y de rencor. Y luego también muchas partes de mi vida, de amigos, de personas que han ido pasando por mi vida, que se quedaron como rencor y dolor. Y empecé a ver la parte bonita de esa parte, de esa vida. Y curiosamente ese dolor se fue disipando poco a poco, ¿no? Y aquí viene lo que te decía, ¿no? Que esto nos lo explicaron también y nosotros también trabajamos mucho con esto. ¿Cómo ves tú esa parte de impronta de dolor que se queda en el cuerpo ante las emociones, etcétera? Sí, bueno, has subido como 3 niveles de golpe. Y es que, pues, em, todo lo que se manifiesta en el cuerpo a través de la quietud, ¿no? O a través de esa incomodidad que sentimos físicamente, podríamos entrar en enfermedades y situaciones más concretas, pero vamos a ceñirnos a lo que vivimos. Puedes vivir en una meditación sentado o en la quietud del cuerpo, ¿no? O sea, el trabajo consciente con el cuerpo, cuando hacemos esos recorridos corporales desde la concentración y la atención, ¿no? con la mente y el corazón presentes, es un campo de experimento de autoconocimiento, porque todas las improntas emocionales que nosotros vivimos se quedan en nuestro inconsciente. Esto quiere decir que hay muchas improntas, muchos shocks, traumas o situaciones emocionales que vamos viviendo en el pasado que no vamos ni a recordar, por eso están en el inconsciente. Van a surgir a través del cuerpo, a través de la quietud y de la introspección. Entonces, esas improntas emocionales se van a mover a través del cuerpo. En terminología hindú serían los samskaras. En terminología más occidental serían los engramas. Engramas.
Entonces, cuando tú estás sentado tantas horas en un sistema de purificación de tu mente a un nivel tan profundo como es el silencio, todo eso va surgiendo al espacio de tu conciencia. Al espacio de tu conciencia a través de las sensaciones del cuerpo, pensamientos y emociones. Por eso, el estar atentos a ver qué surge y a ver cómo se desvanece, a veces te vienen insights. Tú tuviste el regalo de que tuviste el insight de que entendiste, ¿no? Tuviste el regalo de poder interpretar ese dolor, de dónde venía y qué se estaba sanando. Pero a veces vivimos dolores que no nos traen ningún tipo de pensamientos. Simplemente tienes que confiar en que es un proceso de sanación, un proceso de incomodidad que surge a través de tu cuerpo y que se va a desvanecer. Por ejemplo, como yo ya tengo pues mucho conocimiento en esto, ¿no? Mi primer retiro fue en 2010, yo era súper jovencita, pues me he relacionado con mi cuerpo desde entonces de esta manera, ¿no? Y yo por ejemplo, pues sabía que todo este estrés emocional que había vivido durante este último mes se iba a manifestar de alguna manera, ¿no? Y más cosas que yo todavía ni podía imaginar. Entonces yo, por ejemplo, ese segundo día, donde después de purificar la mente con la concentración y empezamos a observar el cuerpo, noté un cansancio extremo, ¿no? Se me congelaron los hombros, el cuello. Me tomé un té, ¿no? Porque llevaba semanas sin tomar cafeína y me tomé un té para poder despertarme un poco en el desayuno y aún así la meditación de las 10 de la mañana caboteaba, se me iba la cabeza aún con los ojos abiertos, no pude hacer un ramillete, no podía concentrarme y se me congeló la espalda, ¿no? Un dolor tremendo, ¿no? O sea, de ciencia ficción, ¿no? Como dices, yo nunca he tenido este dolor. Y conforme fue pasando el día y fue pasando el retiro, eso se fue desvaneciendo, todo se fue suavizando, todo se fue liberando, ¿no? Entonces, esto pues no sé si sería lo que había pasado o serían otras cosas inconscientes, pero es eso, ¿no? El observar cómo puede surgir una sensación incómoda y que con el tiempo de meditación y introspección y esa atención amorosa se va diluyendo, ¿no? Y no es que se diluya, es que sale de dentro, emerge al espacio de la conciencia y desde ahí, con esa luz, se disipa, ¿no? Y así poco a poco va sanando y encontrando ese equilibrio tan famoso, ¿no? de cuerpo y mente. Sí, me gusta mucho cómo lo has explicado. De hecho, nos lo explicabas también en el curso de MBSR. Explicábamos todo esto de los traumas, de cómo los ejercicios que nos hacías hacer de atención al cuerpo. Que yo recuerdo uno que no es esta del todo, pero, por ejemplo, yo recuerdo que un día estaba aquí contigo comiendo y de repente silbaron, y oí el silbido y como estaba en ese ejercicio que nos comentaste, pues me noté como el corazón me palpitaba más rápido. Entonces, imaginaos el corazón palpita más rápido y se tensa una parte del cuerpo que se despliega y eso crea como una herida emocional en la cual yo tenía ahí. Y yo de repente te miré y digo, ella ni se ha enterado del silbido. Y yo con ese silbido enseguida me recordó a la puerta de las discotecas, a las peleas, a las movidas. Fíjate, un silbido, ¿no? Esa es la impronta de la que hablamos. Y bueno, por ir desarrollando más el retiro, esto es lo que más o menos teníamos varios días y cada día se iba profundizando en unas técnicas diferentes. Pero más o menos iba por aquí, ¿no? Esos 5 días haciendo... Sí, bueno, luego quedaría la última parte de la meditación completa que es donde entramos en la conciencia abierta o la atención plena, ¿no? Entonces, después de haber estado profundizando en la concentración y luego cuerpo, profundizando en el cuerpo, pues ya tienes la capacidad de poder abrirte a la atención plena o lo que en inglés sería mindfulness, de poder percibir todo lo que sucede en tu realidad sin juicios, ¿no? Con una mente abierta y predispuesta a lo que suceda, sin apego, sin aversión, ¿no? sin apegarme a lo placentero, sin rechazar lo que me incomoda y viendo, ¿no? Esa parte es súper chula porque empiezas a ver todo lo que sucede en tu entorno, todo lo que sucede en tu interior a la vez
qué pensamientos surgen y se desvanecen, qué emociones surgen y se desvanecen, qué relación, ¿no? Entonces estás ya teniendo como un foco, que Alberto y yo comentábamos que es como un foco que se te pone aquí detrás de la coronilla, como si pudieras ver todo lo que sucede hacia adelante, ¿no? Tu cuerpo, tus emociones, los pensamientos, los sonidos, y que empiezas a ver cómo se mueve la atención de una forma libre, ¿no? En Vipassana se llama el flujo libre, por ejemplo. Entonces empiezas a observar todo lo que está sucediendo desde tu conciencia, y eso es brutal, porque para mí eso es un estado de iluminación, ¿no? Un estado en el que puedes ver todo lo que sucede, pero claro, ya llevas muchas horas de trabajo mental y te permite llegar a un estado donde todo surge y se desvanece y poder percibir la transitoriedad de todo, ¿no? Y un gran descubrimiento aquí pues es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, que los pensamientos y las sensaciones y emociones pues son cosas que pueden surgir por esas improntas pasadas, pero que se desvanecen y que puedes elegir estar aquí. Y hasta aquí termina este capítulo y dirás, pero si queda lo más importante y lo más chulo. Pues bueno, todos los capítulos los generamos en Diario de Estoicos para que los puedas ver. Entra en Diario de Estoicos, que es nuestra comunidad, y podrás ver los capítulos hasta el final.